Con su sistema actual, usted hace $1.000.000 por minuto. Cuando uno encuentra el problema de performance y estás perdiendo 200.000 por minuto. Cada 10 me estoy perdiendo 3 clientes y 3 clientes en un año me generan tanta inversión y ahí estoy seguro que cualquier CEO le va a decir, ¿cómo lo resuelvo? Pruebas de performance, 3 meses. Bienvenido a Efecto Performance. Soy John Osorio, Performance Test Manager y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos, gente, a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como bien saben mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Soy John Osorio, soy Performance Test Manager y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Son las pruebas de rendimiento centradas en el cliente. John, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a dar un viaje donde vamos a explorar la narrativa, donde las pruebas de rendimiento centradas en el cliente se convierten en la piedra angular de una experiencia de usuario superior. Descubramos cómo vamos a reducir las tasas de abandono, cómo vamos a elevar la reputación de una marca y todo basado en la experiencia de nuestro super invitado el día de hoy. Él es gerente en Colombia y en Ecuador, o Site Managers según su rol, de una multinacional argentina que ha venido creciendo a pasos agigantados. Tuvo un fuerte background de performance testing y de hecho fue parte del equipo de personas que me entrenó y me formó como performance tester hace 15 años. Es el tipo de personas que sabe crear conexiones entre empresas, gobiernos, colegas, clientes para crear nuevas oportunidades laborales, nuevas oportunidades educativas y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a aprovechar toda su experiencia en esta hora de conversación y sin más preámbulos, bienvenido Esteban Molina. Más, John, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Gracias por la invitación y muy bacano este espacio porque es muy, muy bueno hablar de performance, sobre todo porque son de las cosas como que la gente sabe que tiene que hacer, pero como que no se mete, entonces tiene todo el sentido. Qué bueno, muchas gracias, parce. Y bacano volver a hablar con vos, hace rato no conversábamos profundo. Hace mucho no nos veíamos y bueno, muchas gracias Molly por acompañarnos en este espacio. Compartimos mucho cuando estuvimos trabajando juntos y sé que más adelante podemos hacer muchas cosas más. Total, totalmente de acuerdo, total. Molly, tengo dos preguntas antes de iniciar en la conversación del día de hoy. Son las dos preguntas que le estoy haciendo a todos mis invitados. La primera pregunta es, ¿quién es Esteban Molina? Profunda, profunda. Esteban Molina es papá, es un papá entregado. Tengo 2 hijos, Gregorio, que ya está muy grande, ya va a cumplir 18 este año, se me creció el enano. Y Toñi, que es la chiqui, Toñi tiene ya 4 años. Felizmente viviendo en pecado porque no estoy casado con Olguita, ya estamos hace 9 años juntos. Soy un apasionado por la lectura, me encanta leer. Siempre me ha gustado aprender. Yo creo que no he parado. Me encanta saber de cosas nuevas, tener nuevos retos, de todo, no necesariamente de tecnología ni específicamente pues, como de negocios, sino de todo. Creo que la base de lo que hablas ahorita, de conectar personas, de conectar oportunidades, de generar esa relaciones entre varios, porque al final también va muy orientado a lo que vos estás diciendo en tu frase con la que inicias, es poder estar al servicio y en ese servicio uno con ese aprendizaje puede darse cuenta y conectar y ver oportunidades donde se necesitan. Y sobre todo en momentos tan difíciles como ha sido estos últimos 3 años, donde la economía está complicada, donde estamos en mitad de guerras y eso, con mayor sentido tiene poder
encontrar espacios donde todos podamos aportar y todos podamos de alguna manera aportar ese granito de arena para que estemos todos mejor. Entonces, eso soy, hay un propósito que me tracé y es ser puente desde el ser, desde lo que soy. Entonces, ese es Esteban Molina. Y dentro de todo, pues gestiono Globan desde Colombia y Ecuador. Estudié ingeniería de sistemas. Después hice un diplomado largo en administración de negocios y ahora pues terminé recientemente una maestría en negocios internacionales. Y bueno, eso es como un poco mi background ya específico académico. Excelente, Molly. Molly, la segunda pregunta. ¿Qué entiendes o qué se te viene a la mente cuando escuchas las palabras efecto performance? ¿Qué entiendo y qué se me viene a la mente? Pues es que el efecto performance, pues sí, siempre mirándolo desde lo que siempre me enamoró de performance, es que eh, es como lo que te decía ahorita, se da por sentado. Muchas veces el enfoque siempre está puesto en que haga lo que tiene que hacer las cosas, pues sobre todo tecnología o inclusive hasta uno mismo, pues como que cumpla con lo que tiene que hacer, pero a veces como que detrás está ese hacerlo bien. Y el hacerlo bien significa hacerlo a tiempo, hacerlo eficiente, porque hay muchos caminos para hacer las cosas, pero no necesariamente de la mejor manera. Entonces es el efecto performance. Creo que lo resume bien en que lo que se haga, lo haga bien, pero de la mejor manera posible. Entonces, Así ese es, es para mí el efecto performance. está chévere esa perspectiva. De hecho, te cuento que cuando creé ese nombre o cuando me propuse tratar de enseñar o crear efecto de performance en las personas, es como, listo, el performance testing es muy importante, no solamente para los testers, los desarrolladores que están construyendo la aplicación, los project managers que están hablando con los clientes, los business analysts que están definiendo los requisitos, las personas de ventas que están vendiendo los proyectos de performance. Entonces, finalmente ese efecto permea muchos roles y la idea es crear cultura para que el performance testing eh, evidencie la importancia que tiene dentro de un proyecto de desarrollo de software y cómo impacta muchas cosas, hasta la experiencia del usuario, Total. eh, muchos temas. Y hablando de experiencia de usuario, vos como líder empresarial, ¿cómo ves las pruebas de performance que contribuyen a la experiencia del usuario? ¿Cómo impacta directamente un tipo de pruebas de estas a la satisfacción y a la retención que tengan el cliente? No, es que hay muchas variantes para ver ese efecto del performance en el cliente. O sea, hay como dos líneas. Una es la experiencia de usuario, como bien lo marcas, que no necesariamente uno tiene que pensar en algo que sea negocio como tal, sino que puede ser cualquier, incluso de uso interno, uno como pues uno también tiene aplicaciones al interior de las organizaciones o cosas desarrolladas hasta para uno mismo, que uno haga algún desarrollo, alguna cosa. Como que hay un efecto de experiencia de usuario porque hay una falacia, creo yo, que uno aprende a vivir en performance. Y es que uno dice, no, 1 segundo, 5 segundos, 4 segundos, eso es ya. Pero uno cuando ya está metido en performance dice, no, 4 segundos, eso es mucho tiempo, porque para un clic que no pase nada de esperar 4 segundos empieza a haber digamos, ya issues para uno en eso, sobre todo porque cuando uno hace clic y no ve movimiento alguno, lo siguiente es volver a hacer clic, y ahí es donde se vienen todos los problemas o graba varias veces y tengo un sinfín de anécdotas con respecto a eso, en defectos y errores que ha habido por eso, precisamente por ese performance y por esa experiencia de usuario, es que existió el loading, existió el cargando, existió las barras de progreso, porque cada uno tiene enlazado un tema de espera. Por ejemplo, si vos tenés un loading, cuando le das clic, ahí empieza a procesar y la página te saca o la app te saca un loading, si solamente te saca
el loading dando vueltas, vos puedes prolongar por lo menos entre 3 a 4 segundos la espera del cliente antes de que vuelva a darle clic. Cuando pones un loading que ya es, digamos, con una barra de progreso, solo la barra de progreso, entonces ya prolongas hasta 8, 9, 10 segundos dependiendo. Y si ya le puedes poner la barra de progreso, pero con número diciendo va al 15%, va al 20%, ya logras incluso tiempos de 10, 15 minutos, que no necesariamente son buenos, pero por lo 15 segundos. menos, puede lograr hacer que la persona se establezca ahí como, bueno, que está pasando algo, quiero ver que eso termine de ocurrir. Eh, y tiene que ver con eso, eso es simplemente experiencia de usuario. También hay otra estadística por ahí que me acuerdo que la hablaba mucho uno de los co-founders de Globan cuando era muy fanático a la experiencia de usuario desde la aplicación mobile, y él hablaba que si una aplicación toma 2 segundos y medio en cargar la primera vez, es decir, vos la bajas, la instalas, la abrís, y si se demora 2 segundos y medio en cargar algo, en mostrar algo, digamos, appealing, entonces ahí tiene que ver no solamente lo que se presenta, sino el tiempo de respuesta. Lo más probable era que subías en un 80-85% la probabilidad de que el cliente no le gusta la aplicación, entonces te desinstale. Exacto. Entonces, eso ya significa mucho. Entonces, por eso les decía, como que a veces se da por sentado el tema del rendimiento, el tema del tiempo y la falacia que les decía el segundo, pero es completamente importante. Y ahora ya llevándolo al cliente, que ya es donde, digamos, ya para efectos de lo que significa un negocio, para efectos de lo que significa un negocio a través de una aplicación, pues perder usuarios, perder transacciones, perder, digamos, revenue a través de demoras o caídas de sistema o alta concurrencia y no manejo de la alta concurrencia. Todo eso termina yendo en contravía, pues, de lo que todas las organizaciones con ánimo de lucro quieren, y es la generación de un margen, de una venta continua, de un NPS que vaya asociado, pues, a un mejor estatus, a una mejor marca, y pues claramente ahí tiene un papel muy importante también el rendimiento. Claro, finalmente la experiencia del cliente se vuelve fundamental no solo para el cómo el usuario está percibiendo la aplicación, cómo está Ujú. manipulando y cómo es esa satisfacción que tiene el cliente con la aplicación, sino que eso también se traduce en las tasas de rebote, en el Claro. porcentaje de ventas y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que ir jugando con todo eso. Performance no es simplemente tumbar las aplicaciones, sino venga, miremos Epa. cómo es la experiencia que el usuario está teniendo con la aplicación desde el front hasta el back, incluyendo todos los componentes que viajan en medio de ese camino. Vale, un escenario donde las pruebas centradas en el cliente jugaron un papel muy importante para contribuir a un enfoque en donde logramos la lealtad del cliente. Vos ahorita lo mencionaste, 2.5 segundos aumenta. Una aplicación que se demore más de 2.5 segundos aumenta la probabilidad de que el cliente desinstale la aplicación. Contanos una de esas anécdotas en donde hayas evidenciado que el tiempo de respuesta de una aplicación logre que los clientes sean más leales a la marca, más leales al negocio. Nosotros por allá en Globan tuvimos la oportunidad de probar una cosa muy bacana, eh, que tenía que ver con tiempos de respuesta muy rápidos, porque si no se perdía el enganche, porque el objetivo de lo que tenía esta aplicación era como una especie de decir que un Falabella, un Ripley, algo así, pero en el Medio Oriente, una de las grandes marcas, por allá de esos grandes retailers. Y entonces estos retailers, como tenían digamos, la gente compraba tanto, querían hacer como una aplicación que reconociera a las personas que siempre estaban conectadas con la marca. Entonces, pues era como un feature dentro de una aplicación que ellos ya tenían. Entonces resulta que ese feature lo que tenían que hacer era, les ponían retos con tiempos de 5, 10, 15 minutos,
para lograr algún reto. Entre más retos lograra durante un periodo de tiempo, 1 hora, 2 horas, 24 horas, dependiendo de lo que este retailer quisiera, eh, digamos, si quedaba le iban dando puntos en la medida que iba haciendo retos y si quedaba como en las primeras posiciones, entonces lograban unos descuentos súper especiales en productos premium. Y como estamos hablando del Medio Oriente, pues así, imagínate el iPhone de diamantes, el Ferrari con no sé qué, o sea, una cosa absurda. Ok. Entonces ahí también hay un tema muy importante que es muy bueno tener en cuenta a la hora de hacer performance y es también ese entendimiento del negocio, cuáles son el tipo de personas o el tipo de cliente al que está orientada la aplicación. Eso también es muy importante porque si la aplicación está orientada a jóvenes, entonces tiene unas características especiales. De ahí es donde empieza ese conocimiento yo no lo tenía tanto en ese instante cuando hacía performance, pero hoy sé que soy consciente de que no es lo mismo una aplicación diseñada para jóvenes, que no es lo mismo una aplicación diseñada para adulto mayor o una aplicación diseñada no sé, para un negocio, un producto, algo que está back office, por ejemplo, en una organización. Entonces, Ah, cada uno de esos tiene, digamos, diferentes sensibilidades en cuanto al. Entonces, volviendo al ejemplo, esta aplicación tenía que ser muy, muy eficiente a la hora de dar los resultados, porque también contaba que si lograbas el reto a los 10 segundos 35 y alguien lo hizo a los 10 segundos 47, tenía que puntear diferente. Inmediatamente tenía que renderizar como en una lista la foto de la persona, primero que el otro, y dar los puntos conforme a los segundos. Entonces tenía que ser supremamente eficiente y el volumen de personas pues que se subía. Entonces ahí es claro, todo el donde uno de mundo los queriendo primeros. aprovechar los descuentos. Exacto, entonces ahí lo primero que aprendimos, que justo ahorita también lo mencionabas, pues o uno lo tenía muy presente, y es que si bien es importante entender cuál es el punto de quiebre de las aplicaciones, eso quizás a veces no es tan necesario, o sea, como que, porque es una sola transacción haciendo una sola cosa con mucho volumen de gente. Entonces, la prueba de tumbarla es una de las primeras que uno hace, listo, esto hoy no aguanta más de 200 personas concurrentes, listo, mejoremos. Y ahí para allá se tendrán que tomar decisiones. Pero quizás no llega uno a tener la concurrencia completa todo el tiempo, pero sí vas a tener durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 150, 180, 190 concurrencias muy altas, pero continuas. Y no es lo mismo un servidor que empieza a funcionar con algo que lleva horas trabajando y escribiendo en logs y grabando, haciendo un montón de cosas. Entonces, necesariamente esa prueba era una prueba muy fuerte. Entonces, ahí que encontramos que al principio la aplicación no soportaba una concurrencia alta, tenía errores en el procesamiento porque como llegaban varias peticiones al mismo tiempo para calcular quién llegó primero, estaba procesando, entonces no alcanzaba a entender que, no sé, tenía guardado, llegaron 5 a las 10:15 y llegaron 8 a las 10:18, pero esos 8 no los pudo procesar porque procesó a estos, entonces pues tenía errores pues a la hora de puntear. Y eso pues eso fue una de las grandes mejoras y eso también uno logra entender, que es otra cosa que me gusta mucho de performance, cuando uno se mete a entender el código, pues uno no lo desarrolla, pero entender por lo menos la arquitectura, qué se instancia primero, qué parte de la aplicación se está llamando, qué servicio se está llamando, a dónde tiene que ir. Entonces, por ejemplo, esto tenía que ir, consultar, por ejemplo, algo tan sencillo como consultar el cliente, validar que el cliente está activo, pero tenía que ir siempre a un sistema aparte. Entonces tenía que dar un salto en servidor para ir a consultar si el cliente está activo o no. Entonces, ¿cómo hago para traer ese caché del cliente activo por un tiempo para validar que la persona sí es, para no estar yendo por cada transacción, porque eso me va a aumentar el tiempo de procesamiento? O sea, todo eso es donde uno empieza a, a conocer y a dar recomendaciones. Entonces, por ejemplo, esto de la caché es, venga, no puede ir siempre a consultar al otro servidor donde está el sistema de clientes porque ahí gastamos por lo menos unos milisegundos de vuelta.
Y así, eso por ejemplo es uno de las aplicaciones donde yo vi que el tiempo para responder tenía que ser completamente necesario, porque si imagínate, voy de vuelta, perdón que me extienda, pero en ese ejercicio de yo hacer el reto que era ir, tomarme una foto en la tienda con no sé qué y que tenga el hashtag no sé qué, y lo mando y se demora en procesar y no me dé los puntos que son, entonces digo, bueno, Y aquí hay un perder los error de la descuentos aplicación, por eso. y perder el descuento, entonces no, pues ya ni quiero volver a la tienda porque pues, si quería comprar lo que era súper top, ya no me va a interesar ni siquiera comprar lo que quizás no es súper top y también tenga descuento, porque ya quedé con la mala experiencia de la cuenta, de la aplicación y por ende la marca. Ese ejemplo que nos comparte es muy valioso porque una de las cosas que yo he evidenciado que está ocurriendo mucho en este momento en muchas empresas de tecnología es que las personas quieren que ejecutar performance es abrir JMeter, ejecutar 1000 usuarios Mm, concurrentes y ya con eso total, ya es que hicimos performance. No se dieron total, cuenta qué total, pasó, o sea, si les dio 5 2 3 7 8 segundos, ¿por qué? De cómo total. monitorearon la aplicación. Y mira que mencionaste diferentes tipos de pruebas. Mencionaste pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de larga duración, revisión de arquitectura, revisión de caché, revisión de base de datos. Pero las personas siguen pensando que es ejecutar la herramienta de performance y listo. Totalmente Y de es más, acuerdo. uno les pregunta, vení, ¿por qué ejecutaste 100 usuarios concurrentes? No, porque el cliente me dijo o porque son los usuarios que tienen la aplicación. No diferencian entre población y Total, concurrencia. Entonces, total. muy valioso ese aporte. Y con ese ejemplo que nos acabaste de brindar, me gustaría complementar cómo eso logra convertir lo que se haga por ese cliente haciendo las pruebas de performance en un producto confiable. O sea, como una prueba de performance le da al cliente una ventaja competitiva. Claro, no, supremamente importante. En ese ejemplo en particular, que tiene que ver con lo que justo les estaba diciendo, es lo primero es que para el cliente según uno como consultor, pues, o como empresa que está acompañando el proceso de performance, tiene todas las herramientas para decirle, venga, cómo está construido, cómo está hecho, las eficiencias, ya se sabe las restricciones, y eso es supremamente importante, porque eso también le ayuda al cliente a modelar, porque puede ser un plan, puede ser queremos llegar a tener tanta gente y queremos lograr tanto impacto, y se desarrolla, digamos, con esa visión. Entonces, cuando se hace las pruebas de performance, se logra entender y como materializar esa hipótesis que tenía el cliente de diseño y de generación de negocio y se logra como poner en los límites reales. Y es, venga, usted pensaba que esto le iba a aguantar 5.000 personas concurrentes porque su cantidad de gente es 20.000, ¿cómo está? Y aún haciendo eficiencias, pues no va a ser posible. Entonces eso puede plantear o que se genere una nueva campaña diferente, que lo lancen, digamos, haciendo una segmentación de mercado mejor o más orientada a ciertos perfiles para poder que no haya que invertir de más en la aplicación, sino que segmente y logre ese revenue que se quería hacer, hacerlo de manera diferente, pero igual manteniendo la misma línea. Eso, por ejemplo, puede ser uno de los planteamientos que se pueden realizar. O del otro lado, o el otro lado es, vea, usted quería hacer 5.000, pero con estas pruebas, con esta eficiencia que logramos, realmente usted puede meter 15.000. Entonces, si usted estaba pensando apuntarle a un revenue de N, ya va a ser N más X, porque lo podrías tener más. Entonces, eso es las definiciones que pues, se pueden dar como resultado de una gran prueba. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de probar por allá hace mucho tiempo que pasó el caso contrario y era derrumbar todo un proyecto. Que eso es otra de las cosas que creo yo tácitamente no se hace, por esa razón también no se hace pruebas de performance, como que también se copa todo el ciclo de la construcción de software en hacerlo bien, entre la arquitectura, en cumplir con requerimientos, no sé qué. Para Y que siempre lleguemos performance es nosotros. la colita. Exacto. Y llega performance y dice, no, no se puede. No pueden salir a producción porque no se logra. Entonces me acuerdo por allá en un cambio de core bancario
de específicamente tarjetas de crédito, que cuando estábamos haciendo las reuniones para entender el scope, el análisis de la prueba y plantear el proyecto, digamos, y el plan de pruebas de performance en su momento, yo me acuerdo que lo primero que nos dijeron es, el datáfono se demora 5 segundos en, manda la transacción y a los 5 segundos rechaza si no llegó respuesta. Me acuerdo patentico. Y entonces hicimos como el análisis de cómo estaba y en la migración. En el análisis de cómo estaba, la transacción duraba como 4 segundos 30 y punta. O sea, casi que le quedaba un huequito muy chiquito para hacer algo más. Porque tenían la solicitud, llegaba como a un hub que enviaba las transacciones para diferentes lugares y todo estaba procesado en un solo servidor y el solo servidor respondía, pero tenía pues múltiples transacciones, tenía si el cliente está activo, si tiene saldo, si está al día, si no, si está sobregirado, etcétera. Tiene un montón de validaciones que hacía ahí, pero todo en el mismo lugar. Ahora lo que hicieron, pues o lo que se quería hacer era pasar de vuelta la validación si el cliente está activo a un lugar y todo lo específico a tarjeta de crédito lo iba a hacer el nuevo sistema y volvía como al que centralizaba la información. Es decir, cada transacción tenía dos saltos adicionales. Entonces se dividía esos 4 segundos y pedazo en cada uno de los diferentes. Entonces uno sabía que por lo menos no podía pasar en el core de tarjetas un segundo, Claro. porque si pasaba un segundo ya no daba para que el resto funcionara. Y empezamos a hacer las pruebas, a identificar, a validar. Y me acuerdo que la primera prueba de performance que le hicimos solo al core bancario, solamente al de tarjetas, estaba como en 2 segundos y medio y empezábamos a hacerle más pruebas y a bajar y optimizaron, le metieron la típica, que eso es otra de las cosas que siempre pasa, súbale más máquina, póngale más servidor, póngale más memoria, póngale más procesamiento, como si eso fuera a resolver el problema necesariamente, y no, entonces eso fue bajando. En todo caso, yo me tuve que ir porque ya cambiaba de trabajo y cuando yo me vine habían bajado de 2,5 como a segundo 2, segundo uno, una vaina así, pero no daba. Y ya no encontraba nada más que hacer. Caso que pasó mucho tiempo, yo volví a averiguar en qué iba eso y al final el proyecto lo desmantelaron porque no iba a ser posible meter en un segundo todo el procesamiento que tenía que hacer el core bancario. Eso hasta demandas al proveedor porque prometió lo que no se podía, también el proyecto y el fiasco y la plata que se invirtió ahí, etcétera. Pero eso también tiene que ver con el tema de performance, con el tema de uno como consultor, que el resultado final es el entendimiento de la capacidad que tiene el sistema, de qué también lo hace, de qué logro lo va a hacer, cómo lo va a lograr. Y todo eso, todas esas variables que arrojan la prueba de performance se pueden llevar a negocio. Por ejemplo, en este caso, ¿qué iba a significar? Que tenían que modificar otros sistemas más, quizás invertir muchos millones de dólares más en modificar los otros sistemas para que las transacciones fueran las mismas, porque no iban a cambiar, no iban a ser más eficientes. No era que fueran a tener más transacciones por tarjeta de crédito, que me imagino yo era lo que querían, que las transacciones fueran más rápidas, entonces incentivar a que las personas compraran más con tarjeta de crédito para generar más intereses y pues que beneficia al banco que recibía eso. Pero como eso no se dio, entonces al final pues el proyecto no era rentable porque había que invertir demasiado para algo que seguía haciendo lo mismo. Claro. Entonces eso es lo que significan las pruebas de performance. Cada variable puede ser llevada o expresada en un KPI de negocio. Hace poco entrevisté a Federico Toledo, el CEO de Abstracta, y él en la entrevista me dio una frase que yo creo que define el 100% de las cosas que nosotros hacemos como performance testing. Él mencionaba que un performance testing es un mid-level in everything. O sea, básicamente eh, debemos de saber de todo, pero no somos expertos en todo. Debemos de conocer Total, bases de datos, balanceadores de carga, arquitectura, código, pero no somos expertos en ese tipo de cosas. Pero finalmente, total, como performance, tenemos que involucrarnos en todo ese tipo de cosas para entender qué es lo que está pasando, por dónde está bajando la transacción, en dónde está el cuello de botella, en dónde hay que monitorear. Y bueno,
Y mira que en los dos ejemplos que has mencionado, has tocado todos esos temas, digamos que de forma muy general. Y finalmente yo creo que ahí es donde nace el miedo de las personas que no saben performance a querer Total, aprender performance. Como quien dice, total. yo que me voy a poner a aprender todo eso, más bien me pongo a hacer automatización o pruebas manuales. Total, total. Pero yo, la verdad, pues sí, y siendo completamente honesto, cuando yo que creo que lo resumías ahorita de alguna manera, mi primera prueba de performance, yo trabajaba en una compañía de desarrollo, parecía a esta a menor escala local, y la prueba de performance salió porque ya se ha construido gran parte del desarrollo y había que comprar servidores, porque en ese momento pues la nube no existía. Entonces era todo on-premise, entonces bueno, hay que ir a comprar servidores, entonces me acuerdo que hasta paseo me salió, porque había que ir a Estados Unidos a validar los servidores Hewlett Packard, había que ir a validar los Sun Microsystem y había que ir a validar los IBM, me acuerdo. Entonces si diseñamos la prueba, que era tumbe la aplicación, era vaya Claro. tumbe la aplicación, y en el servidor que más aguante, ese fue. Ese era el resultado, imagínense, para eso era la prueba de performance, para validar qué tanto compraban de servidores, con base a los que más aguantaran. O sea, cero performance, cero planificación, cero de nada en JMeter y aprendiendo a manejar a JMeter. Y entonces, al final, me acuerdo que cuando llegamos no sé si los compraron, ya ni me acuerdo, pero cuando estábamos en Hewlett Packard, que estábamos haciendo la prueba, y entonces ellos tenían un balanceador propio, como funciona las nubes hoy, que cuando empieza a superar un rango va activando, tiene la función de autogenerar más servidores y ir desplazando. De autoescalar, sí. Y sí, y nosotros metíamos y eso seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y entonces me acuerdo que el líder del cliente era como, wow, estos servidores son, nosotros lo queremos, no sé qué. Y al final, después de como que eso nunca se cayó, bajamos la prueba y demás, entonces ya fue que el de la gestión, como, uy, se tragaron tantos servidores, pero él ya estaba firmando casi el cheque de que se iba a llevar los servidores, no, no, pare entonces al final sí. Pero es bacano porque termina las pruebas de performance haciendo eso, definiendo mucho, definiendo ese pedazo de pruebas, pues, Sí. la, la, sí, la arquitectura y muchas de las cosas que hace el cliente. Hay dos conceptos ahí muy importantes que para la audiencia me gustaría aclarar, que lo hemos estado mencionando en los ejemplos que mencionaste. Y es, por ejemplo, listo, hay que conocer de todo, hay que conocer arquitectura, base de datos, balanceadores de carga, todo, pero nosotros como performance tester no somos los que optimizamos, arreglamos o Total, modificamos esos componentes. Entonces ahí nace un término que es la ingeniería de performance. Entonces nosotros somos performance tester, pero también está la ingeniería de performance. Nosotros como total, performance tester hacemos la prueba, identificamos los cuellos de botella, alzamos la mano y decimos, vea, el problema está aquí, pero el ingeniero de performance o el arquitecto o el DevOps es el que recibe nuestro input y va y lo soluciona con la guía de total. nosotros, con el apoyo de nosotros, pero finalmente es un trabajo en equipo. Y lo otro que mencionaste es el tema de métale hasta que eso estalle o miramos si eso empieza a autoescalar. Y normalmente hay una duda muy común y es que las personas dicen, bueno, si yo tengo un servidor en la nube o si tengo una arquitectura en la nube que es autoescalable, ¿hasta cuánto le tengo que aumentar la carga sabiendo que él va a seguir autoescalando automáticamente? Claro, Entonces, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es, listo, él va a seguir autoescalando, pero ¿cuánto es el presupuesto que tiene el cliente para soportar total, ese escalamiento? total, Entonces, tenés que total. realizar la prueba de lo más óptimo posible para que el budget del cliente pues, no vaya a, a romper las finanzas de la empresa y la termine quebrando. Total, por eso te decía ahorita que al final la prueba de performance lo que hace es, todas las variables pueden ser expresadas en negocio y como las limitantes de la, pues de cómo funciona y cómo se puede implementar la solución, ¿cierto? Como desde la visión estratégica y negocio, pues en realidad, por eso es tan importante, porque eso pues va a definir el tema de la inversión.
Pero ahora ya me acordé que era lo que te iba a decir ahorita también con eso de la decisión de entrar a hacer performance, que yo entré con ese conocimiento de tumbar y validar, pero con el tiempo, digamos, en la medida en que tuve más exposición, en la medida en que fue aprendiendo más sobre performance y que ahora lo mencionas pues con ingeniería de performance, uno sí empieza a ir adquiriendo conocimiento de manera paulatina y es, digamos, también pues como cualquier otro proceso, como cualquiera de un desarrollador, de un performance tester o cualquiera que va generando pues como ese conocimiento técnico. Entonces hay veces y pasa que uno empieza a entender además dónde está el problema, cuál puede ser la posible solución, porque uno ya se la encontró, ya le pasó. Por ejemplo, hay una cosa muy cierta, la de que los desarrolladores hablaban que el 40, ¿cómo es? El 60% del tiempo se la pasan buscando en Google. Y yo creo que a uno como performance tester también le pasaba mucho, y era uno lanzaba y le salía una excepción a la aplicación y me buscaba, pues o por lo menos yo iba y miraba, ¿esto qué es? Ah, está fallando tal cosa, y volvía y miraba, y así, o el log, uno identificaba ciertos temas, y como que uno iba empezando a entender y a mencionar, bueno, si me está sacando un error de caché, si me está sacando un error del pool de que se reventó la base de datos, empiezan a entender y a conceptualizar dónde puede estar el issue. Y uno como que con el tiempo empieza a indagar y ese trabajo en equipo que es mancomunado. Claramente viene un DevOps, un DevSecOps, viene alguien de cloud, viene el arquitecto del proyecto, viene el desarrollador senior a mirar diferentes temas. Y empieza uno a entender, inclusive cuando uno habla con el cliente, con el arquitecto, con el que maneja las soluciones de servidores del cliente, etcétera, o incluso con los proveedores, porque uno también le toca hablar, ir a hablar con el de Amazon, ir a hablar con el de Azure, ir a hablar con un montón, y empieza uno a compilar todo ese conocimiento. Entonces también pensando lo que decía ahorita, que el miedo de conocer tanto, pues yo creo que no es algo como que es abrumador, sino antes al contrario. Es en la medida en que uno tenga esa mente abierta, empezar a captar y a entender y a evolucionar y a investigar y a leer y a revisar. Yo creo que uno llega a un punto donde salen cosas muy bacanas. Pues y yo me acuerdo cuando trabajamos, teníamos el grupo de investigación acá en Globant, eh, que salieron temas muy interesantes y cada quien iba, yo entendí, yo quiero probar cómo funciona lanzar pruebas desde el Meter, yo quiero probar cómo funciona echarle código en Groovy me acuerdo que vos habías hecho un desarrollo muy bacano para unas pruebas de unos exámenes que sacaban las preguntas aleatorias. Un e-learning, sí. Era una cosa volada, sí. Y tenía que ver con eso, con el tema de investigar, de ir, y cada cosita, cada prueba va teniendo como su dificultad y eso se va volviendo como una biblioteca, va uno guardando, guardando, guardando. Entonces, al final es eso, es meter el diente y buscar con mente abierta. Sí, eso es lo que va midiendo a uno, eso es lo que lo va convirtiendo a uno en el nivel de expertise que uno desea hacer en este tipo de pruebas. Hace poco diseñé un curso en Udemy, que ahí te tiro el spoiler, va a salir el nuevo curso de Performance Testing desde cero. eh, y ahí menciono que, por ejemplo, las pruebas de performance en cuanto al proceso no cambian a nivel de la expertise. Vos siempre vas a hacer estimación, planeación, diseño, ejecución y reporte. La expertise viene es en cuanto a los retos técnicos que vas a afrontar de acuerdo al proyecto. Y lo mencionaste, si ya te han pasado errores antes, ya cuando te vuelvan a ocurrir ya vas a saber cómo solucionarlos o a quién contactar para solucionarlos. Pero ese proceso de investigación siempre es constante porque proyecto a proyecto uno se va enfrentando a tecnologías nuevas, las tecnologías van cambiando. No es lo mismo a como hacíamos performance testing hace 10 años a como lo hacemos en este Total, momento. total. Entonces ese es el nivel de expertise. O sea, llevamos 15 años haciendo las mismas pruebas de performance, pero la tecnología ha hecho que nuestro expertise cambie de acuerdo a las cosas que hemos encontrado. No, y seguramente con estos desarrollos de AI, de ChatGPT y cosas de esas, seguramente ya va a llegar alguna que va a ser el script by default y nos va a ayudar a ahorrar mucho más tiempo, pues. Pero es eso, es al final lograr las eficiencias, porque todo eso lo que va a permitir es
es hacer el trabajo más eficiente, pero la analítica, el análisis profundo de los resultados, el contrastar variables y demás, eso sí va a seguir dependiendo única, exclusivamente del ojo, Claro, que es de la el valor capacidad. agregado que nosotros como performance Exacto. tester damos. Cualquiera puede ejecutar una Exacto. herramienta, pero entonces te dieron 15 segundos. ¿Qué significan esos 15 segundos? Eso es promedio, eso es Es mínimo, eso más, es máximo, eso me hace percentil. acordar, eso me hacía acordar de otro defecto que me encontré en otro core bancario por allá en otras pruebas, que fue supremamente difícil de identificar. Y era que nosotros lanzábamos las pruebas, sobre todo porque las pruebas que nosotros lanzábamos son contra el servidor y poco desde el servidor, digamos, front, pues, como desde el cliente. Y lanzábamos y todo súper bien, concurrencia súper alta y tal. Y volvían a reportar errores. Estaba en producción y volvían a decir, no, pero es que se cae la aplicación. Entonces, pero ¿cómo así que se cae si nosotros ya validamos un montón de veces? Y había, me acuerdo, un defecto cargado al front que tenía que ver con el JavaScript del cliente. Eh, que no lo habían podido solucionar, de esos que nunca se replicaban, de ese típico error que levanta el tester una vez en la vida que le pasó, me sacó Sí, un mensaje de warning cuando estaba cargando la aplicación y es indeterminado y trámite, toma pantalla. Y entonces el desarrollador intenta y nunca le pasaba. Porque claro, como prueba él con una sola vez, nunca se daba cuenta que era cuando estaba la concurrencia. Eso ya probablemente no pase porque ya hoy hay gestores de caché digamos, de imágenes y JavaScript y un montón. Pero en ese momento todavía no estaba eso desarrollado, entonces lo que pasaba era que cuando yo hacía la solicitud de pintar, pues cuando el cliente hacía la solicitud de pintar la pantalla, pues iba y pedía todos los componentes, la imagen, el GIF, el JavaScript, ta, ta, ta. Y por concurrencia llegaba en desorden uno de los JavaScript que cargaban la validación, pues como una de las validaciones que tenía que hacer la página para dar ingreso a los usuarios. Entonces, claro, como eso empezaba a cargar el warningcito, era que llegaba, que la página decía, sigue funcionando, pero me llegó en desorden, no voy a poder ejecutar una cosa, pero no se entendía que era, y era por el tema de concurrencia. Entonces, claro, pasaban muchos más usuarios, porque lo que hacía de alguna manera esa validación era demorar a la cantidad de usuarios para hacer las diferentes validaciones para poder entrar a los bancarios. Entonces pasaban muchos al tiempo y como no era un super sistema, sino que era un sistema relativamente pequeño, pues claro, la concurrencia era bajita y como no había esa validación venía un montón. Entonces, como que el primer error que detectaba como, hey, pilas, no estoy haciendo el control de acceso bien, era el JavaScript, pero como eso no se estaba ejecutando, pasaba más gente, entonces claro. claramente se caía más rápido. Entonces eran dos cosas conectadas y eso da pie a lo que estamos hablando ahorita, el tema de las validaciones, pues, y el de desconocer y el que no entra, eh, pues, como el conocimiento, pues, que va uno adquiriendo, pues, en realidad. Son de esos errores que los va cogiendo uno con el tiempo, pues, que van pasando. Exacto. Son los errores que cuando salen, si uno no los conoce o no les han pasado a uno antes, pues encuéntralos pues, va a ver cuánto te demora Exacto, encontrándolos. exacto. No, y eso, y te lo juro que eso fueron semanas largas. Es más, trabajamos un 31 de diciembre, me acuerdo, por ese, hasta que después de mucho tiempo apareció el error, pues el por qué. Claro. Molly, todo lo que hemos estado conversando, eh, digamos que ha sido muy técnico cuando le estamos explicando eso a un cliente que no sea técnico. ¿Cómo le comunicamos el valor que tiene una prueba de performance a un stakeholder que no es técnico? O sea, ¿qué aspectos, eh, en qué aspectos enfatizamos para transmitir esa importancia? Pues lo más importante,
yo creo que siempre serán lo que te decía ahorita, las variables en términos de negocio. Las variables en términos de negocio son lo que un gran stakeholder necesita. Porque, digámoslo, uno desde la visión de negocio centrada, uno siempre está, bueno, ¿cuánto me cuesta y qué gano con? Siempre es, si se invierte en 10 pesos, ¿qué significa esa inversión? ¿Es mayor o reduzco en costos? Es decir, va a ser más eficiente, entonces me va a quedar más plata al final. Es decir, si hoy me gasto 25, invierto 10 y ya no me va a gastar 25, sino que me va a quedar 30, bueno, recupero en tanto tiempo esa inversión de 10. Digamos que eso es una de las visiones. O la más grande es, con el mismo costo no vas a gastar más, simplemente estás haciendo inversión para mantener el costo, pero vas a generar más ingresos. Casi siempre se mueven en esos dos sentidos, o porque estás generando un nuevo feature, o porque le estás pegando a un segmento que no habías tocado, porque tenés una nueva línea de negocio. Todo eso está alineado a estrategias que usualmente vienen de negocios altos, por cambios de core, implementación de sistema digital, muchas de esas cosas que suenan a, cuando uno está metido en el proyecto, ¿no? Como que no logra entender el impacto a veces de lo que significa la prueba que yo estoy realizando. Pero cuando uno empieza a entender, por ejemplo, en el caso de lo que les hablaba ahora del corte de cambio de tarjetas, esto venía por una renovación tecnológica, esto venía porque querían actualizar sistemas, que no querían depender de la S400 y tener cosas más nuevas y novedosas y no sé qué. Iban a tener más transacciones al tiempo, entonces podían sacar más promociones, más campañas que al final terminaban generando, digamos, más ingresos para el banco en términos no solamente de hacer expediciones, sino también del manejo de intereses y demás. Eh, entonces, para un VP, decirle, venga, es que usted está invirtiendo tanto en una renovación tecnológica, pero eso técnicamente no funciona, se habla en términos de transacciones, se habla, venga, con su sistema actual, usted hace por minuto $300,000, $400,000, $1,000,000 por minuto. Con este sistema bien implementado, le va a salir 101,500,000, 1,200,000, $200,000 más. Pero cuando uno encuentra el problema de performance que identifica, venga, es que le está sumando 200 milisegundos más por transacción, por el volumen de transacciones, eso significa que vas a dejar de hacer no el millón que estás haciendo hoy, sino que estás haciendo $800,000 y estás perdiendo 200,000 por minuto. Cuando usted multiplica eso por la hora, terminaste Claro. perdiendo. ¿Sí me entendés? Estoy perdiendo tanta plata, sí. Y para llegar al problema hay que invertir. Entonces, si pierde, no sé, 1,000,000, $2,000,000 a la hora, por decir que pues, estoy dando números muy grandes, pero pues por seguir con el ejemplo, si estoy perdiendo, puedo llegar a perder en un periodo de tiempo $2,000,000 y las pruebas de performance me valen $150,000, pero puedo recuperar esos 2,000,000 que me están pasando hoy, pues tiene todo el sentido hacerlo. Porque si no, esos 2,000,000 se van acumulando, esos 2,000,000 van a terminar siendo 10, 15, 20 en un año, y ya la solución va a valer casi lo mismo porque es volver a hacer el desarrollo o porque la reputación y los clientes se bajaron, que era lo que hablamos ahorita. Entonces, si a esa plata le sumo que por eso también estoy generando impacto y el NPS me está bajando y ya no estoy en 70, en 80, sino que estoy en 75, quiere decir que por cada 10 me estoy perdiendo 3 clientes y 3 clientes en un año me generan tanta inversión. Entonces usted empieza a sumar todas las variables de negocio y ahí estoy seguro que cualquier CEO le va a decir, ¿cómo lo resuelvo? Con $1,000,000 haciendo pruebas de performance 3 meses. Te identifican, te arreglan y por lo menos te da luces de qué podemos hacer. Que termina siendo listo, $1,000,000, $1,000,000 en performance y 1,000,000 en desarrollo. Es menos que 20 en el long term que te cuesta no hacer nada y dejar las cosas como están. Ese es el lenguaje, ese es como lo que uno tiene que poner en cuestión de métricas de negocio. Ahí estamos tocando experiencia de usuario, estamos salvaguardando, digamos que la salud financiera de la empresa, estamos logrando que el cliente obtenga más lealtad de sus usuarios, más negocios recurrentes, más recomendaciones, que el crecimiento de la empresa se vea impactado
Y la mayoría de los clientes lo primero que piensan son esas hijueputas pruebas de performance tan caras, eso tan Total, costoso. total, Venga, eso tan costoso. hagamos solamente funcionales y automation y si se estalla eso en producción, entonces ahí sí hacemos performance. Claro, y entonces, ¿qué significa que está en producción? Es que esa es la otra cosa, pues no nos vamos muy lejos, no nos tenemos que ir muy lejos, estamos en Medellín. ¿Qué pasa un 30 del mes? Váyase, ¿cuántas transacciones recibe hoy el core bancario casi todos tenemos la cuenta M? ¿Qué significa? Y ahí seguramente, probablemente no tiene que ver todo con pruebas de performance, pero estoy seguro que gran parte de esos problemas que tienen esas aplicaciones se pueden prevenir con una buena inversión en generación de pruebas de performance para identificar dónde están los puntos de dolor y por lo menos determinar el grueso de inversión que significa corregir. Y estoy seguro que sale más barato eso que tener cada pico, cada pago de prima, cada diciembre, cada cosa, los problemas. Así Porque es. también estoy seguro que muchos de los clientes que hoy estaban en ese banco se han pasado al banco de la Cajita Roja, a otro montón. Sí. O incluso están usando aplicaciones más sencillas como de banca digital y no necesariamente banca real, eso profundo. Todos esos nuevos modelos bancarios que están surgiendo, estas Exactamente, aplicaciones digitales. fintech. Y finalmente todo eso se centra en saber vender una estrategia digital. O sea, perdón, Correcto, una estrategia comercial para que nosotros total, aseguremos que convirtamos esos componentes en el compromiso de la empresa a lograr una satisfacción del cliente, ¿cierto? total, total. No, es que yo me acuerdo en muchas de las preguntas que nos tocó hacer, cuando uno ponía todo el paquete de desarrollo, y ponía el capitulito de performance. Y cuando todo cliente va a decir, bájemele a eso, denme menos, démelo más barato, al primero que recuerdan es Bookity Performance. Entonces también Sí. hay un tema ahí de digamos, también desde la misma venta, desde el mismo comercial, pues consultor, de poner sobre el peso que eso significa. O sea, no solamente es para que vos hagas pruebas de performance, también el significado de las pruebas de performance y la importancia. Y mira lo realmente importante que es. Hemos estado mirando cómo a nivel de arquitectura o componentes técnicos impacta muchas partes, pero a nivel de negocio, mira toda la plata que puede perder un cliente cuando no hace pruebas de performance, cómo le va a impactar su negocio y todo eso. Y lo que usualmente ocurre en las propuestas comerciales o cuando estamos conversando con los clientes es que tanto el cliente como los project managers o las personas que interactúan en ese tipo de eventos saben que son las pruebas funcionales y saben que las necesitan, saben que son las pruebas de automatización, pero se les habla de performance y tú, what the fuck, ¿qué performance? ¿Eso Claro, con qué se come? Y cuando ven el precio, como no saben que son pruebas de performance, ahí sí que menos las contratan. totalmente, Entonces totalmente de ahí acuerdo. es donde digamos que por parte de nosotros nos podemos alinear un poquito a la misión y a la visión de la empresa. Como que, bueno, listo, en la parte técnica la desconoces, pero mira lo que puedes lograr en cuanto al negocio, según los objetivos que vos tenés de tu empresa, como para mejorar la experiencia de los clientes que tenés en este momento. Totalmente de acuerdo. Vale, ya estamos llegando al final de este episodio. Ha sido, digamos que muy enriquecedor poder compartir esas experiencias con vos porque hemos estado hablando de cómo lo técnico afecta al negocio y cómo el negocio afecta a lo técnico y cómo nos involucramos en el medio sin ser nosotros de negocio, pero apoyando todas esas métricas. Entonces, muchas gracias, Molly, por estar compartiendo con nosotros el día de hoy todo lo que tiene que ver con performance testing, cómo se alinea con los objetivos de las empresas. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a la audiencia? Pues yo creo que mucho lo hemos resumido y lo ha resumido muy bien ahí, parce. Yo creo que lo más vital, pensándolo ya
específicamente en lo que ha sido esta conversación de negocio, y es algo que yo no hacía tanto, pero creo que con el tiempo cada vez me hice más consciente, es en eso, es como, y vale la pena independientemente si es performance o no, pero cuando estemos en un proyecto, a veces como que el día a día y lo urgente como que nos desfigura un poco lo que significa específicamente lo que estamos haciendo. Eh, y es bueno empezar por ahí, es bueno entender ese negocio y el para qué, y sobre todo tratar de dimensionar el, como el génesis del por qué estoy en lo que estoy. Entonces, no sé, otro ejemplo, como para que se vaya como más aterrizada de esto que les estoy diciendo. Por allá me tocó probar eh, una tienda de componentes de un celular que se armaba por parte de una gran marca en el mundo. Y entonces yo como que sí, es la tienda, tiene que ser muy rápida, entonces como que el foco en ese momento era generar las métricas y darme cuenta y ya, pero no lograba entender que, que esto tenía un impacto tan fuerte, no solamente para el cliente, sino para el mundo, porque era un nuevo producto, un producto innovador, un producto de una gran marca que iba a competir con los grandes productos del mundo en términos de celulares. Y por ahí como que uno, cuando mira todo el negocio, puede generar nuevas ideas, puede traer nuevas formas de probar o de identificar, venga, si al cliente le puede interesar. eh, Probar en diferentes momentos y con diferentes servidores, o sea, inyectar carga en servidores de diferentes partes del mundo, porque sabemos que la latencia en India no es la misma que en China, que pensando pues en una marca como era esta que era global y diseñar las pruebas de una manera más enriquecida porque uno entiende el negocio. Claro. Y al final pues llega a concluir como concluíamos ahorita, qué significan las variables resultados y cómo se pueden definir en términos de ese negocio. Entonces creo que ese puede ser el gran mensaje, entendiendo pues lo que hemos hablado hoy. Listo, Molly. No, muchísimas gracias. De verdad que los ejemplos volvieron más enriquecedor lo que nos estuviste compartiendo, porque tácitamente entendemos de qué es lo que estamos hablando. Muchas gracias, Molly, por estar el día de hoy aquí con nosotros. No, antes a vos, parce, qué buena esta conversación, hace rato no la teníamos y es de este calibre, el calibre técnico que hace rato no lo compartíamos y que pues también fue muy cercano antes y bueno, ¿no? Y qué bueno que podamos compartir estos conocimientos como aquí en tanto tiempo. También muchas gracias por la invitación, parce, y siempre disponible para cualquier otro. Listo, muchas gracias, Molly, y a todos ustedes oyentes, gracias por unirse a nosotros en Efecto Performance. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan y conozcan las enseñanzas y experiencias de nuestros próximos super invitados. Aprender de la experiencia de los que ya recorrieron el camino es mucho más enriquecedor. Y si buscas aprender un contenido más técnico, suscríbete a mi canal de YouTube John Performance IT y disfruta de este emocionante mundo sobre las pruebas de performance y la evolución en la tecnología. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.